¿Puede un rey desobedecer al Rey de Reyes y mantener su corona? Esta pregunta define uno de los momentos más devastadores del Antiguo Testamento. Saúl, el primer rey de Israel, recibe una orden directa de Dios, una orden tan clara que no deja espacio para interpretación. Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Estas no son sugerencias. Son mandamientos del Dios Todopoderoso. Pero Saúl, en su sabiduría humana, decide que puede mejorar los planes de Dios. Perdonará al rey Agag. Guardará el mejor ganado. Después de todo, ¿no es razonable? ¿No es práctico? Hoy descubriremos que cuando se trata de obedecer a Dios, no existe la obediencia parcial. Solo existe obediencia o rebelión. Y las consecuencias de esta elección cambiarán el curso de la historia de Israel para siempre. En 1 Samuel 15, presenciamos el momento exacto cuando un reino se pierde por la desobediencia, y cuando Dios comienza a buscar a un hombre conforme a su corazón. Hay detalles en este pasaje que transforman completamente nuestra comprensión de lo que realmente sucedió. Primero, notemos que Saúl esperó 7 días, según el texto anterior. Esto no era su primera prueba de obediencia, ya había fallado antes. Sabía exactamente lo que Dios esperaba de él. Segundo, cuando Agag es traído ante Samuel, el texto dice que vino, delicadamente, o, confiadamente, pensando, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Agag creyó que había escapado. Había negociado con Saúl y pensó que viviría. Esto revela que Saúl no solo desobedeció a Dios, sino que dio falsas esperanzas a los enemigos del pueblo de Dios. Tercero, el versículo final del capítulo es devastador, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Esta no fue una simple corrección divina. Fue el fin de una relación, el fin de una era. Samuel, el profeta que había ungido a Saúl, quien había intercedido por él, quien había sido su guía espiritual, nunca más lo vería. El quebrantamiento era completo e irreversible. Estos detalles nos muestran que la desobediencia de Saúl no fue un error momentáneo, fue una decisión calculada que destrozó relaciones y destruyó el futuro que Dios había planeado para él. Para entender por qué Dios ordenó la destrucción completa de Amalec, debemos retroceder en la historia. Los amalecitas habían atacado a Israel de manera cobarde cuando salían de Egipto, atacando a los débiles, los cansados, los que se quedaban atrás. En Deuteronomio 25, 17-19, Dios había prometido borrar para siempre la memoria de Amalec de debajo del cielo. Esto no era venganza caprichosa, era justicia divina después de generaciones de opresión. Además, en la cultura de esa época, perdonar a un rey enemigo se interpretaba como debilidad y abría la puerta para futuras rebeliones. Saúl no estaba siendo misericordioso, estaba siendo política y militarmente imprudente. Pero lo más importante es entender lo que significa cuando el texto dice que Jehová se arrepintió de haber puesto a Saúl por rey. La palabra hebrea, Naham, no significa que Dios cambió de opinión o cometió un error. Significa que Dios cambió su curso de acción debido a las circunstancias cambiantes. Dios es inmutable, pero sus respuestas cambian según nuestras decisiones. Cuando Saúl eligió la desobediencia, Dios eligió un nuevo rey. La soberanía divina y la responsabilidad humana trabajan juntas de manera que solo Dios puede orquestar perfectamente. En las colinas que rodeaban la batalla, las criaturas de Dios observaban con asombro y dolor mientras se desarrollaba esta tragedia de desobediencia. Hermanos, ¿ven lo que veo? El rey de Israel acaba de desobedecer al Rey de Reyes. ¿Cómo puede un ser humano, creado para gobernar sobre nosotros, rechazar la autoridad de aquel que lo creó? Es tan extraño, León. Nosotros obedecemos instintivamente las leyes que Dios puso en nuestros corazones. Cuando Él dice migra, las aves migran. Cuando dice hiberna, los osos hibernan. Pero los humanos con toda su bendición de libre albedrío. Yo he trabajado junto a los humanos toda mi vida. Cuando mi amo me dice, ara, yo aro. Cuando dice, descansa, descanso. ¿Por qué Saúl no puede hacer lo mismo con su amo celestial? Miren las consecuencias. Su desobediencia no solo lo afecta a él, todo Israel sufrirá. Y nosotros, toda la creación, gemimos cuando los humanos se alejan de su llamado. Pero hay esperanza.
He escuchado susurros en el viento de que Dios ya está buscando a otro, un pastor que será conforme al corazón divino. El versículo 22 contiene una de las declaraciones más poderosas de toda la Escritura sobre la naturaleza de la verdadera espiritualidad. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí vemos un cambio teológico fundamental. Saúl había guardado lo mejor del ganado supuestamente para sacrificarlo a Dios. Pensó que podía compensar su desobediencia con ofertas religiosas extravagantes. Pero Dios revela una verdad revolucionaria: la obediencia es el corazón de la adoración verdadera. No podemos sobornar a Dios con rituales religiosos mientras ignoramos sus mandamientos claros. Esta verdad resuena a través de toda la Escritura. Los profetas una y otra vez denunciaron el ritualismo vacío. Jesús mismo citaría este principio cuando confrontó a los fariseos que cumplían meticulosamente las ceremonias pero ignoraban la justicia, la misericordia y la fe. Pablo escribiría en Romanos que la verdadera adoración es presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, no animales muertos en el altar, sino vidas vivas en obediencia. El cambio que vemos aquí es de religiosidad externa a transformación interna, de ritual a relación, de ceremonia a carácter. ¿Dónde estamos practicando obediencia parcial en nuestras propias vidas? Esta historia de Saúl es un espejo que refleja nuestras propias tendencias a negociar con Dios. Decimos que lo amamos, pero guardamos áreas de nuestras vidas donde nosotros tomamos las decisiones. Obedecemos en las cosas cómodas pero resistimos donde cuesta. Tal vez Dios te ha llamado a perdonar a alguien específico, pero tú piensas: bueno, oraré por esa persona, daré limosna, serviré en la iglesia. Eso debe ser suficiente. Pero la obediencia parcial es rebelión completa. O quizás Él te ha hablado sobre tu uso del dinero, tus relaciones, tu uso del tiempo. Y tú respondes con mayor actividad religiosa esperando que Dios se sienta satisfecho. Pero como le dijo Samuel a Saúl, la rebelión es como pecado de adivinación, y la obstinación como ídolos y terafines. Cuando persistimos en nuestra propia voluntad después de conocer la voluntad de Dios, no estamos siendo independientes, estamos siendo idólatras. Nos estamos adorando a nosotros mismos. La buena noticia es que a diferencia de Saúl, nosotros vivimos bajo la gracia. Tenemos un sumo sacerdote que intercede por nosotros. Podemos arrepentirnos genuinamente y ser restaurados. Pero el arrepentimiento debe ir más allá de las palabras, debe llegar hasta la obediencia completa. Oremos juntos. Padre Celestial, la historia de Saúl nos confronta con nuestra propia tendencia a la obediencia selectiva. Te pedimos perdón por las veces que hemos tratado de negociar contigo, guardando para nosotros lo que tú has pedido que entreguemos completamente. Como Samuel intercedió por Saúl hasta que ya no pudo más, reconocemos que hay hermanos y hermanas en nuestra vida que necesitan intercesión urgente antes de que sea demasiado tarde. Siguiendo el ejemplo de Éxodo 5 y 16, levantamos nuestras manos en intercesión por aquellos que están en peligro de perder su llamado por la desobediencia. Y como los habitantes de Jerusalén en Nehemia 3, comprometemos nuestras vidas a la obra de reconstrucción, no solo de muros físicos, sino de obediencia genuina en nuestros corazones. Como la Iglesia en Hechos 12 que oró sin cesar por Pedro, nos unimos en oración por un avivamiento de obediencia radical en nuestras vidas, nuestras familias, nuestras iglesias y nuestra nación. En el nombre de Jesús, quien fue obediente hasta la muerte. Amén. Suscríbete para más contenido de estudio bíblico.